Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy en este foro hablaremos sobre la coinfección VIH y hepatitis B. La hepatitis B como tal es una de las causas principales de daño hepático crónico, causando cirrosis hepática y también carcinoma hepatocelular. Y de acuerdo a información de la ONU-SIDA, hasta 10% de las personas que viven con VIH tienen también la coinfección con hepatitis B. Esto predomina en algunas zonas geográficas del mundo. Se dice que las zonas de mayor endemicidad son aquellas que tienen una prevalencia de más del 8%, y esto se da sobre todo en África y en el sudeste asiático. Como tal, en nuestro país es una zona de baja endemicidad con una prevalencia menor del 2%. Esto no lo hace menos importante, ya que con la gran cantidad de pacientes que viven con VIH, esto no es un número pequeño. Hoy está con nosotros la doctora Claudia Méndez Mercado, el doctor Víctor Rosales García, la doctora Carmen Salazar Pérez y la doctora Erika Nelly Pompamera y su servidor Edgar Pérez Barragán, y hablaremos sobre la coinfección VIH y hepatitis B. Bueno, actualmente tenemos tratamientos altamente efectivos y aún así seguimos viendo que se sigue presentando la coinfección con hepatitis B. Pero, ¿cómo impacta la hepatitis B sobre el VIH o el VIH sobre la hepatitis B? Doctora Claudia, ¿qué nos puede comentar sobre esto? Bien, buenas noches. En un momento les comparto mi pantalla. ¿Pueden verla? Claro que sí, doctora. Sí, bien. Permítame. Eh, Como comenta el doctor Edgar, es frecuente encontrar esta infección del virus de hepatitis B en personas con VIH y de hecho aumenta la prevalencia hasta 10 veces más comparados con la población general de hepatitis B, por lo que tenemos que siempre pensar cuando tenemos un paciente con VIH, hacer un escrutinio para la detección oportuna de la hepatitis B. Y esto se debe a que a pesar de que estamos en la era hard en que ha cambiado mucho la mortalidad de los pacientes con VIH, esta infección comparte los mismos mecanismos de transmisión y de hecho el virus de hepatitis B es mucho más infeccioso que el virus del VIH. Puede vivir más tiempo en superficies inertes y por lo tanto venir en conjunto en un caso nuevo. El impacto de la hepatitis B en VIH. ¿Cómo afecta la enfermedad del VIH en que el paciente tenga hepatitis B? Pues esto se asocia a que el virus de la hepatitis B tiene un estado de activación inmune persistente en el organismo, causando una disregulación de la replicación viral del VIH, por lo que se ha comprobado que en estudios de cohortes que los pacientes tienen una recuperación del linfocito CD4 después de iniciar la terapia de manera más lenta y por lo tanto es un factor de progresión inmunológica asociado a esta infección. Los pacientes desarrollan progresión a SIDA hasta 6.8 veces más que pacientes monoinfectados y por lo tanto se incrementa la mortalidad hasta 2 veces más. Ahora, por otro lado, ¿qué impacto tiene el VIH en la enfermedad por hepatitis B? En pacientes que solamente tienen hepatitis B, se reporta en la literatura que la mayoría son autolimitadas. Las infecciones hasta en un 90% se autolimitan y no progresan a cronicidad. En el paciente con VIH no sucede esto. Se reporta mayor riesgo de cronicidad, de infección aguda, y el virus del VIH destruye los linfocitos CD4, por lo tanto esto compromete una respuesta inmune adecuada para el virus de hepatitis B. Por lo tanto, tener la coinfección se ha reportado que se asocia a mayor replicación del virus de hepatitis B hasta el 25% de los pacientes comparado con 8% en personas monoinfectadas. Por lo tanto, esto se asocia a una aceleración de la enfermedad hepática, cirrosis, enfermedad terminal y cáncer hepatocelular. Y también mayor mortalidad, por supuesto, asociado a causas hepáticas. También cabe señalar, considerar las terapias que vamos a elegir. Si el paciente primero vamos a tratar la hepatitis B o el VIH y elegir los fármacos adecuados, considerando también las interacciones. Pues esta sería mis comentarios, doctor Edgar, al respecto. Sí, una combinación potencialmente maligna. Así Como es. tal, en la hepatitis B, que causa mayor deterioro del sistema inmune, y el VIH, que favorece la mayor progresión y daño hepático. Pero bueno,
Si ya tuviésemos un paciente que tiene la coinfección, en un contexto de un paciente naive y un paciente experimentado, doctor Víctor Rosales, ¿qué tratamiento iniciar en esos contextos y qué estudios también realizar para monitorizar la respuesta? ¿Qué nos puede decir respecto a esto, doctor Víctor? Actualmente tenemos para el manejo del virus de la hepatitis B dos tipos de terapéuticas. Unas encargadas en la respuesta inmune de los hospederos contra el virus y otras dirigidas contra el virus y su replicación viral. Dentro de estas tenemos el interferón pegilado, alfa 2A y el alfa 2B. Este medicamento tiene actividad antiviral, es un inmunomodulador. Es preferente utilizado en jóvenes no cirróticos con cargas virales bajas, con marcadores de actividad inflamatoria y que tienen una buena o adecuada función hepática y que no se va a iniciar un tratamiento antirretroviral hacia VIH. Los otros medicamentos que tenemos en pacientes que ya están recibiendo TAR son los análogos nucleósidos, donde deben de incluirse medicamentos que inhiban la transcriptasa reversa, el RNA pregenómico de ADN, y tenemos 5 tipos diferentes. Dependiendo de su barrera genética, la lamivudina tiene barrera genética baja, igual que telbudina y adenofovir, y los de barrera genética más amplia es entecavir y tenofovir. Dentro de la primera línea de tratamiento tenemos la lamivudina, mientras que la segunda línea de tratamiento puede ser entecavir y tenofovir por su barrera genética amplia. Referente a la coinfección VIH y hepatitis, debemos tratar a todos los pacientes coinfectados que estén iniciando TAR y que independientemente de su cuenta de CD4 deben de recibir tratamientos. De este tratamiento que deben de recibir, deben de tener 2 medicamentos dirigidos hacia hepatitis, sea TDF o TAF, más lamivudina o entricitabina. Y una alternativa que tenemos cuando no se puede dar TAF es el entecavir, que se puede utilizar en estos pacientes que tienen TAR completamente suprimida. Y otro cambio que podemos tener es cuando tenemos un cambio de régimen de TAR, debemos de tener siempre presente que debe haber un medicamento que sea activo para la hepatitis B antes de realizar el cambio. Referente al seguimiento de los pacientes, debemos hacer detección cuantitativa de DNA viral, el seguimiento de transaminasas y el seguimiento serológico tanto de antígenos como de anticuerpos, y ver también la posibilidad de la coinfección también con el virus Delta. Muy bien, doctor Víctor. Muy importante lo que menciona. Afortunadamente, muchos de los esquemas para VIH incluyen tenofovir, pero algo que también se tiene que tomar en cuenta son las resistencias. Y otra cosa, también se tiene que medir carga viral para hepatitis B al inicio del tratamiento y en el seguimiento, cosa que muchas veces no se hace. ¿Y cómo vamos a valorar las respuestas? Midiendo carga viral. Desde los 3 meses podemos tener incluso supresión del ADN de hepatitis B o podemos ver un posible fallo al tratamiento. También debemos medir enzimas hepáticas, como lo menciona el doctor Víctor, para ver el estado proinflamatorio, inflamatorio a nivel hepático, y la serología para ver si en la evolución hay seroconversión desde el antígeno de superficie a anticuerpos o antígeno E a anticuerpos contra el antígeno E. Un problema, como lo mencionaba el doctor Víctor, es la baja resistencia de algunos fármacos como la lamivudina, y como lo tal puede haber resistencia cruzada entre hepatitis B y VIH. Respecto a esto, doctora Erika, ¿cuáles considera que son los principales obstáculos que debemos abordar respecto a esto? ¿Y qué sabemos acerca del tratamiento basado en los genotipos y el impacto de la elección de los tratamientos basando en los genotipos? ¿Y qué tecnología deberíamos introducir para la vigilancia epidemiológica de los genotipos en nuestro país, sabiendo que el comportamiento es diferente en cada una de las regiones del mundo? Sí, ¿qué tal? Pues bueno, como bien lo mencionaba el doctor Víctor, pues es importante que este tratamiento vaya dirigido justamente a prevenir la progresión a enfermedad hepática, específicamente el hepatocarcinoma celular. Pero también efectivamente hoy en día pues atravesamos por un desafío en el cual pues muchos de nuestros pacientes han desarrollado resistencia a medicamentos justamente a partir del uso de los NUCs, como vamos a poder ver en esta presentación que estoy a punto de mostrarles. Bueno,
Pues básicamente lo que nosotros podemos ver es que existen agentes antivirales contra hepatitis B como la mibudina, adefovir, telvibudina, que justamente son utilizados como medicamentos de primera línea contra la infección de hepatitis B. Sin embargo, no hay que perder de vista que estos tienen baja barrera genética y que muy probablemente se van a tener que sustituir por los otros fármacos de alta barrera genética como entecavir y tenofovir. Y además, algo muy importante es que no debemos de perder de vista que así como vemos la emergencia de mutaciones de resistencia en el virus de inmunodeficiencia humana, también vamos a observar que también para virus de hepatitis B en nuestros pacientes que cursan con esta coinfección, pues también lo vamos a observar. Que en un principio, aunque este virus puede ser sensible, la exposición también a los fármacos de baja barrera genética puede favorecer la aparición de estas mutaciones de resistencia, y lo que va a contribuir a la aparición de cuasiespecies y poblaciones primero minoritarias y que en un momento dado, si nosotros descontinuamos el tratamiento, pueden favorecer la aparición de poblaciones mayoritarias y de esta manera comprometer todavía aún más la salud de nuestro paciente. Desde luego, pues hay factores virales, sobre todo asociados a este fenómeno de la emergencia de las mutaciones, ¿no? Y que justamente están estrechamente relacionadas con los genotipos que vemos en diversas partes del mundo, emergencia de mutaciones y que además que, como usted lo preguntaba, que qué tecnologías nosotros podemos, en qué tecnologías nos podemos apoyar, pues básicamente secuenciación Sanger y todavía sería mucho mejor si contáramos con secuenciación de siguiente generación, de tal manera que nosotros pudiéramos caracterizar justamente estas cuasiespecies virales que están presentes. Desde luego, pues no hay que perder de vista que muchos de estos factores o emergencias de mutaciones no solamente van a estar presentes en las regiones que tienen que ver con la polimerasa, que es justamente la región donde nosotros vamos a estudiar estas mutaciones de resistencia, sino que también nosotros tenemos que ver otras secuencias que están presentes en los otros genes del virus de hepatitis B y que mutaciones que ocurren, por ejemplo, a estos niveles de las secuencias, sobre todo de antígenos que codifican para el antígeno de superficie, pues van a contribuir al escape o evasión de la respuesta inmune, al proceso de tumorogénesis y también a un incremento en la replicación viral de este virus. También no hay que perder de vista como personal de salud, como médicos, que también hay genotipos, hay 10 genotipos de este virus que están circulando en el mundo y que algunos de ellos van a ser específicos de cada región. Desafortunadamente, pues con estos fenómenos de migración humana que estamos viendo hoy en día, también estamos observando poblaciones minoritarias justamente que son portadoras de genotipos virales y de esta manera podemos rastrear también o saber el origen de estos virus. A este respecto, pues también hay un trabajo muy interesante que publicó el doctor Mata en 2012 y que justamente ellos encontraron prevalencia de los patrones de resistencia y asociados a genotipos. ¿Cuáles? Por ejemplo, el genotipo G, el genotipo H, y de manera muy interesante también encontraron circulando el genotipo A. No hay que olvidar también que estos genotipos de resistencia también deben ser tomados en cuenta para seleccionar el mejor tratamiento, que hasta ahora pues sabemos que el que posee con mayor eficacia o mayor potencia, pues es el combinado con tenofovir, con entecavir, aunque también se ha reportado que su eficacia es prácticamente idéntica a la monoterapia con tenofovir. Y desde luego, pues también hay recomendaciones por la OMS y otras guías que justamente nos dicen que nos enfoquemos a ciertos tratamientos dependiendo del genotipo de resistencia que presenten nuestros pacientes. Y finalmente, pues como siempre, no tenemos que olvidar la polifarmacia, no olvidar las interacciones medicamentosas que tenemos con otros fármacos, especialmente aquellos dirigidos contra la infección por
VIH. Todos en conjunto, estos genotipos y las herramientas que podemos emplear para caracterizarlos nos pueden ayudar de manera muy, muy importante para estratificar el riesgo de nuestros pacientes, especialmente en aquellos que tienen genotipos que se asocian con persistencia viral y que obviamente nos van a llevar a que ese paciente, de no ser tratado adecuadamente, pueda desarrollar un hepatocarcinoma celular. Eso sería mi presentación. Muy amplio su comentario, doctora. Bueno, ahora lo importante también sería prevenir. Respecto a esto, a prevención, ¿qué tenemos? ¿Qué hay, doctora Carmen? Bien, buenas noches. En relación a prevención, lo más importante viene siendo la prevención primaria por medio de la vacuna. Déjame ver la presentación. Bien. Ay. Un segundo más, perdón. Ok, les comentaba que lo mejor es la vacuna para poder prevenir las infecciones de la hepatitis crónica y de esta manera la cirrosis y el hepatocarcinoma, que son las cosas que más afectan a nuestra sociedad. Me voy a saltar estas diapositivas. La siguiente, déjeme ver. La vacuna se generó con ingeniería genética y está hecha a base de levaduras y eso es lo que no puedo darle más adelante. La siguiente. La propuesta de la Organización Mundial de la Salud nos dice que hay que dirigirnos a las zonas de alta y mediana endemia, como bien se estuvo hablando, pero también a los grupos de riesgo como son VIH e infecciones de transmisión sexual, hombres que tienen sexo con hombres, niños nacidos de madres con hepatitis B, que es donde más hay predominio de este tipo de infección. Decía yo que se creaba por ingeniería genética a partir de DNA recombinante producido por levaduras y así se hacen grandes cantidades de antígeno de superficie. Entonces, esta vacuna es altamente inmunogénica y segura. La manera en que no hay ninguna contraindicación en pacientes que tienen VIH y la coinfección con hepatitis B, porque se creía que podía afectar por la misma problemas que tienen de inmunidad los pacientes, pero se ha visto que no hay ninguna repercusión clínica y que hay algunos artículos en donde refieren que la carga viral puede en un momento dado incrementarse, pero esto no va a dar ninguna progresión clínica. Las dosis se aplica al mes 0, que es el basal, al mes y a los 6 meses. La diferencia que es con la población general, que sería al mes 0, a los 2 meses y a los 4. En los coinfectados se ha visto que después de la primera dosis hay una respuesta protectora del 55% y hasta la tercera dosis ya existe realmente una muy buena cobertura, arriba del 90%. También hay una no respuesta y la no respuesta se va a definir como la medición de los niveles de los anticuerpos de antiantígeno de superficie, que nos van a dar unas cifras menores a 10 unidades por mililitro en los primeros 6 meses después de haber completado el esquema. Una muy poquita población, el 10% de los pacientes inmunocomprometidos no van a montar una respuesta adecuada a los anticuerpos. Bien, el 75% de las personas vacunadas mayores de 60 años y que también tienen VIH van a presentar un declive de la respuesta protectora. Siempre el declive de la respuesta protectora va a ser hasta los 10 años después de haber sido vacunado, más no quiere decir, pero van a seguir protegidos en un momento dado para no adquirir esta infección. Siempre la población con VIH va a tener una cantidad de anticuerpos protectores mucho menor que la población que no tiene VIH. Hablamos hasta de un 56%. Bien, esto ya lo dije.
La respuesta va a ser variable y esto es en relación a la disfunción del linfocito CD4 y específicamente a defectos de las células B. También tiene que ver aquí los complejos de HLA. Y hay varios esquemas para la gente que no ha respondido a la vacuna. Una, se dice que se puede duplicar las dosis antigénicas y en algunos casos he visto que hay respuesta, pero solamente coincide con aquellos que tienen sus linfocitos altos. Con aquellos que tienen sus CD4 bajos, aunque uno doble la dosis, de todas maneras puede ser que no tengamos ninguna respuesta. O sea que sus niveles de anticuerpos de antígeno de antisuperficie van a estar muy bajitos, o sea, menos de 10 mililitros. Los marcadores serológicos van a ser tiempo dependientes en los sujetos con VIH y se van a asociar a la inmunidad particular y a la actividad viral. Por esto necesitamos, antes de vacunar a la gente, hacerles mediciones de antígenos de superficie, de anticuerpos de superficie y el core. Y las mediciones que vamos a hacer seriadas de la cantidad de anticuerpos de antígeno de superficie tienen que empezarse a hacer después de los 2 meses de haber empezado de haber terminado el esquema completo. Y para terminar, diríamos que cómo vamos a indicar mucho más la vacuna en la población con VIH, en la presencia de anticuerpos antígeno de superficie negativos o que tengan un anticuerpo anticore positivo junto con antígeno y anticuerpo de superficie negativos. Este patrón serológico, este último, en población negativa a VIH usualmente no se vacuna, pues la presencia de este anticuerpo, el anticore, representa una infección resuelta, pero no la gente con VIH sí las tenemos que vacunar. Ok. Muy bien, doctora Carmen. Muchas gracias. ¿Algún comentario final, doctora Claudia? ¿Algún comentario breve? Sí, bueno, en relación a mi aportación, concluir que siempre pensar en el diagnóstico de hepatitis B, como tenemos un caso nuevo de VIH, y también vigilar de manera más precisa la progresión de enfermedad hepática y las interacciones farmacológicas. Muchas gracias. Doctor Víctor, ¿algún comentario final? Doctor Víctor, creo que tenemos apagados su micrófono, no lo escuchamos. Actualmente existen múltiples frentes de investigación en búsqueda de nuevas terapias para el virus de la hepatitis C, con fin de encontrar un tratamiento curativo más que supresor de la enfermedad. El avance no se limita solo al descubrimiento y la aplicación clínica de las nuevas moléculas, sino también a la identificación de enzimas implicadas en la replicación viral y celular, o el defecto de la respuesta inmune del hospedero, que podrían tener un papel clave para el desarrollo de nuevos tratamientos y un potencial curativo del virus de la hepatitis B. Esa es mi aportación. Así es. Ojalá y pronto podamos tener esas terapias. Doctora Erika, ¿algún comentario? Sí, mi comentario final va en esta dirección. Pues finalmente tenemos que también contar con herramientas de biología molecular para monitorear, vigilar qué genotipos están presentes y están circulando en las regiones endémicas de coinfección por VIH y virus de hepatitis B. Y especialmente para estratificar el riesgo justamente de nuestros pacientes y quienes en este caso pueden potencialmente desarrollar hepatocarcinoma celular. Así es. Doctora Carmen, ¿algún comentario final? Sí, finalmente, para evitar la fibrosis, la cirrosis y el hepatocarcinoma, pues tenemos que vacunar a la gente. Inicialmente, de los niños, empezar que es cuando vemos que es la mayor población susceptible a este tipo de infección, y los adultos que no fueron vacunados en un momento dado de niños y que tienen actividades de riesgo. Sí, y en particular los pacientes con VIH, independientemente de la cantidad de linfocitos que tengan, aunque sabemos que los que tengan su CD4 más bajo no van a responder quizás, pero los podemos monitorear. Así es. Bueno, y desafortunadamente la coinfección yo creo que la seguiremos viendo porque, como dijo la doctora Claudia, comparten mecanismos de transmisión y la combinación no es nada buena porque es un daño conjunto, hepatitis B, deterioro del sistema inmune, VIH, mayor progresión hepática, pero es importante desde primeras etapas hacer screening para detectar hepatitis B e iniciar un tratamiento que cubra hepatitis
B. Y si afortunadamente las personas no han estado en contacto con hepatitis B, como dice la doctora Carmen, vacunarlos, pero vigilar también esa respuesta a la vacunación. Y en aquellos que están tratados para la coinfección, también vigilar con marcadores de inflamación hepática y darle seguimiento a través de el DNA hepático y así detectar posibles resistencias de manera temprana. Y como dice la doctora Elpica, idealmente sería muy bueno tener genotipos en nuestro país y con eso conocer cómo se comporta. Bueno, la coinfección. Espero que este foro les haya servido para resolver algunas dudas y saber más sobre hepatitis B. Es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.